El teléfono celular vibró en mi bolsillo, interrumpiendo mi concentración. El sudor goteaba por mi frente cuando salía de la pequeña clínica improvisada, buscando un poco de aire en el sofocante calor de la tarde. Miré la pantalla y sentí que mi estómago giraba. Fue Víctor, mi padrastro. Durante años, servir sus llamadas siempre ha significado malas noticias, promesas vacías o solicitudes egoístas, disfrazadas amablemente. Respiré hondo, dudando por un momento, pero respondí. «¿Hola? Clara», dijo, demasiado emocionada para estar bien. «Supongo. Vendí la cabaña». Mi cuerpo se puso rígido. «¿Qué hiciste?» «Lo vendí. Fue un buen negocio, en realidad. Rápido, dinero en la mano. No entiendas la cara de asombro, es para todos los buenos. Quiero decir, especialmente el mío». Se rió, complacido consigo mismo. Mi sangre hervida. Esa cabaña no era cualquier propiedad, era una parte de mi vida. Un refugio que mantuve con amor. El único lugar que realmente me perteneció. «No tenías esto bien. Relájate, Clara. Apenas te quedas allí. Era solo cuestión de tiempo para vender», dijo, como si me estuviera haciendo un favor. Colgué el teléfono antes de que mi ira me hiciera decir algo peor. Mis pasos eran firmes y desabrochados mientras caminaba de lado a lado, tratando de demandar lo que había sucedido. Víctor siempre ha sido así. Desde que entró en mi vida, cuando tenía 15 años, él se ha infiltrado en su familia con su encanto ensayado y sonrisa calculada. Pero en el fondo solo se preocupaba por sí mismo. Esta vez, sin embargo, había cruzado los límites. Lo que no sabía era que la cabaña no era su totalidad para vender, y me ocuparía de recordarle. Desde el principio, Víctor sabía cómo jugar bien sus cartas. Mi madre se enamoró rápidamente, encantada en la forma en que la hizo reír y las historias de una mente de un pasado lleno de aventuras. Pero siempre lo vi a través de esa fachada. Detrás del carisma había un oportunista, un hombre que siempre encontraba una manera de ganar, independientemente de quién perdiera. Al principio hizo pequeños favores, como arreglar algo en la casa o ayudar financieramente. Pero gradualmente, su generosidad comenzó a cobrar un precio. La cabaña era un símbolo de mi infancia. Fue allí donde pasé los veranos, explorando los senderos, nadando en el lago y perdiéndome entre los árboles altos. Después de que mi madre falleció, este lugar se volvió aún más importante. Ahí es donde encontré refugio cuando el mundo parecía desmoronarse. Y Víctor lo sabía. Pero para él nada tenía valor sentimental. Todo era un chip de negociación. El dinero siempre fue lo primero, y si ella necesitaba sacrificar algo para obtener lo que quería, él sacrificó, siempre y cuando no fuera por él. Lo que es peor es que esta no era la primera vez que intentaba pasar sobre mí. Con los años, Víctor siempre ha encontrado formas de aprovechar mi ausencia, mi ocupada vida, mi trabajo voluntario en todo el mundo. Pensó que porque no siempre estaba presente, podía tomar decisiones por mí. Pero lo que él no sabía es que ya no era el adolescente de antes, tratando de evitar conflictos. Ahora estaba listo para enfrentarlo. Y esa sería la última vez que intentaría engañarme. Si Víctor pensó que la cabaña era solo una propiedad sin importancia, nunca entendió lo que eso significaba para mí. Esa cabaña era mi hogar más que en cualquier otro lugar. Ahí es donde aprendí a pescar con mi madre, donde pasé las tardes infinitas restaurando cada esquina con mi mejor amiga, Elena. Ahí es donde busqué consuelo cuando las cosas se volvieron difíciles, cuando necesitaba alejarme del mundo y volver a encontrar mi equilibrio. No era solo una casa, era un pedazo de quién era. Las paredes mantuvieron recuerdos que nadie podía borrar. Las frías noches alrededor de la chimenea, el olor a madera envejecida, el sonido del viento cortando los árboles al anochecer. Fue donde realmente me sentí como en casa. A medida que mi mente estaba corriendo para todos estos recuerdos, mi ira aumentó. Víctor no podría simplemente tomar algo tan valioso para mí y convertirlo en efectivo rápido. Lo vio como un bien, pero para mí era una herencia emocional, una conexión con mi pasado y mi esencia. Pero tenía algo a mi favor. Víctor no sabía que Elena y yo éramos copropietarios de la cabaña. Hace años, llegamos a un acuerdo legal asegurando que ninguno de los dos pudiera venderlo sin el consentimiento del otro. No solo había cometido un error, sino que acababa de entrar en una batalla que nunca podría ganar. Solo necesitaba advertir a Elena, y juntos deshaceríamos esa locura. Tomé el teléfono y murió el número de Elena. Cuando respondió, su voz animada se puso seria rápidamente cuando le dije a las noticias. ¿Vendió la cabaña? ¿O al menos crees que vendiste? Corregí. Mi ira todavía palpitaba con fuerza. Pero no puede hacer eso. Nuestro contrato, por supuesto.
Ninguno de nosotros puede vender sin la firma del otro. Exactamente lo que necesitaba escuchar. Si Víctor pensara que podría engañarnos, estaba a punto de tener una amarga sorpresa. Elena fue rápida. Verificaré los registros de ventas y veré si hay algún documento oficial sobre la transferencia, dijo. Mientras esperaba su respuesta, comencé a planificar mis próximos pasos. No fue suficiente para evitar la venta. Quería que Víctor entendiera que ya no podía manipularme. Durante años quedó impune, usando su forma astuta para salirse con la suya. Pero ahora no estaba tratando con el adolescente que solía intimidar. Estaba tratando conmigo, una mujer adulta, lista para proteger lo que era tuyo. Víctor siempre pensó que podía salirse con la suya, pero este movimiento iba a tener cara a él. Esta pelea no fue solo para la cabaña, fue para mí, por mi derecho a decir no, para mi autonomía, por mi voz. Y haría lo que fuera necesario para asegurarme de que nunca haya intentado cruzar esta línea nuevamente. Pasé toda la noche despierta, volviendo cada detalle de la situación en mi cabeza. La ira ardió dentro de mí como un fuego incontrolable. Pero en medio de esta furia, algo ha cambiado. Ya no era solo ira, fue determinación. No pude dejar que Víctor se escapara esta vez. Durante años, aprovechó mi paciencia, mi deseo de evitar confrontaciones, mi necesidad de mantener la paz. Pero ahora vi todo claramente. Nunca respetó los límites porque nunca tuvo que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Eso iba a cambiar. El golpe que trató de aplicar a la venta de la cabaña no fue solo una cuestión de dinero o posesión. Fue otra demostración de su falta de respeto total para mí y por lo que valoré. Pero esta vez, no iba a rendirme. Esta vez, iba a pelear. Tomé un cuaderno y comencé a rascar un plan. El primer paso fue reunir toda la evidencia de que la venta era ilegal. Elena ya estaba ocupando la parte documental, pero necesitaba más. Mensajes de texto, correos electrónicos, cualquier cosa que haya demostrado la intención de Víctor de actuar por su cuenta. Además, necesitaba averiguar quién era el supuesto comprador. Si el negocio se hizo debajo de la tela, como sospechaba, tal vez había involucrado a alguien tan codicioso y poco ético como él. Si quisiera revertir esta situación, necesitaba estar preparado para todas las posibilidades. Pero más que cualquier documento o evidencia, necesitaba prepararme emocionalmente. Eso no sería solo una batalla legal, sería una batalla mental. Víctor fue un maestro en la manipulación. Sabía exactamente qué decir para convertirse en cualquier situación a su favor. Intentaría hacerme sentir culpable, tratar de distorsionar los hechos, tal vez incluso convertirse en una víctima. Pero había caído en esta trampa antes, y esta vez sería diferente. Respiré hondo, cerré los ojos e hice una promesa silenciosa para mí mismo. No me rendiría. No le permitiría controlar la narrativa. Aprendería que ya no era la misma persona que manipulaba en el pasado. A la mañana siguiente sonó mi teléfono. Era Elena. Inmediatamente asistí, el corazón rápidamente. «Tengo noticias», dijo, su voz firme, pero cargada de indignación. Revisé los registros y no hay una transferencia oficial de la propiedad. Esto significa que Víctor debe haber tratado de vender sin aprobar los procedimientos legales. Probablemente recibió dinero de alguien, pero el comprador aún no tiene el título de la propiedad. Respiré hondo, absorbiendo la información. Eso fue una buena noticia. Significaba que todavía teníamos control sobre la situación. Esto significa que el comprador puede renunciar al trato si te das cuenta de que fue engañado. Exactamente, respondió ella. Pero necesitamos actuar rápido. Si Víctor convence a esa persona para que continúe con la negociación, puede ser difícil deshacer el daño más tarde. Elena siempre ha sido mi fortaleza. Ella conocía a Víctor casi tan bien como yo. Y más que eso, sabía cuánto me había lastimado en el pasado. Con los años me vio ceder. Me vio tragar mi ira. Me vio alejarme de las peleas para evitar el uso emocional. Pero ahora, en lugar de decirme que lo dejara ir, ella estaba a mi lado, lista para pelear conmigo. «Necesitamos averiguar quién es este comprador», dijo. Determinó. «Si no sabe que la venta se realizó ilegalmente, podemos convencerlo de cancelar todo antes de que Víctor intente otra obra sucia». Estuve de acuerdo con un asentimiento, aunque sabía que no podía verme al otro lado de la línea. «Voy a hablar con el registro de la ciudad para asegurarme de que no se haya hecho nada oficial. ¿Puedes tratar de saber quién está detrás de esta compra?» «Considera hecho», respondió ella. Colgué el teléfono sintiendo algo que no me había sentido hace mucho tiempo. Confianza. Por primera vez desde que Víctor me llamó, anunciando la supuesta venta de la cabaña, sentí que el control de la situación me estaba volviendo. No importa lo que Víctor intentó, tuve un aliado fuerte y decidido a mi lado.
Elena y yo no éramos solo copropietarios de la cabina, éramos hermanas del alma, amigas de toda la vida. Juntos éramos inconscientes. Los días siguientes fueron un torbellino de investigación, llamadas y seguimiento de cualquier pista que pueda darme ventaja contra Víctor. Sabía que la clave para desmantelar su esquema estaba en los detalles. Mientras Elena revisó el notario y los posibles registros de compra, me profundicé en la historia de Víctor. ¿A quién le debía? ¿Quién podría haber financiado esta supuesta venta? ¿Hubo alguna pista en su pasado reciente que nos ayudara a predecir sus próximos pasos? Comencé a filtrar viejos correos electrónicos, mensajes e incluso viejas conversaciones que tuve con mi madre antes de morir. Víctor siempre ha sido imprudente con el dinero, pero siempre sabía cómo ocultar pistas cuando estaba dentro. Necesitaba encontrar algo que pudiera probar su fraude antes de que pudiera cubrirlo. Fue entonces cuando encontré algo interesante. Una vieja conversación presentada en mi correo electrónico mostró a Víctor mencionando a un hombre llamado Raúl, alguien que, dijo, ayudó a las personas en dificultades financieras. Ese era el código para algo mucho más grande. Víctor no recurrió a bancos o préstamos convencionales. Le gustó el juego arriesgado, las apuestas, las promesas de dinero rápido. Si Raúl era uno de sus socios comerciales, era posible que estuviera involucrado en la supuesta venta de la cabina. Pero lo que me llamó la atención fue una frase que Víctor usó en la conversación. No hace preguntas. El dinero viene rápido, pero necesita garantías. Me hizo congelar. Si Víctor hubiera usado la cabina como garantía para un préstamo con alguien como Raúl, podría estar lidiando con un problema mucho mayor de lo que imaginaba. Elena me llamó la misma noche. No se registró ninguna venta en el registro, dijo, y con su voz podía sentir alivio y preocupación. Esto significa que, legalmente, la cabaña sigue siendo nuestra, pero Víctor puede haber hecho un trato informal, y eso puede ser aún más problemático. Cerré los ojos por un momento tratando de demandar. Creo que descubrí a quién hizo el negocio, le dije. Un tipo llamado Raúl. Si él es lo mismo que mencionó hace años, este hombre no parece ser del tipo que acepta perder dinero. Elena guardó silencio por unos segundos. Si realmente prometía la cabaña para este tipo, necesitamos actuar rápido. Este tipo de gente no le gustan las sorpresas. Con cada pieza en la que encajamos, me di cuenta de que Víctor no solo había cometido un error, sino que había caído demasiado profundo para no asociarse. Pero lo que me molestó fue otra cosa. ¿Realmente pensó que podría engañarme tan fácilmente? ¿O dijo que me dejaría pasar, como lo hice tantas veces en el pasado? La diferencia ahora era que ya no iba a retirarme. Si pensara que iba a guardar silencio, estaba a punto de descubrir cuánto me subestimó. A la mañana siguiente, Elena y yo nos conocimos en la pequeña cafetería cerca de su casa. Ella trajo consigo una pila de documentos impresos y notas hechas a mano. Pedí un café fuerte. Necesitaría toda la energía posible. Correcto, comenzó, extendiendo los papeles sobre la mesa. Esto es todo lo que sabemos hasta ahora. Legalmente, la cabaña sigue siendo nuestra. Víctor probablemente llegó a un acuerdo informal, posiblemente con este Raúl, y hay posibilidades de que ya haya tomado dinero por adelantado. Si tenemos contacto con el comprador y demostramos que la venta no puede realizarse, podemos evitar que el problema crezca. Sacudí la cabeza, absorbiendo la información. ¿Qué pasa si este comprador no quiere rendirse? Elena me miró en serio. Entonces tendremos que prepararnos para algo más complicado. Cuando analizamos cada detalle, una cosa quedó claro. Tuvimos que actuar antes de Víctor. Siempre fue un oportunista y si sentía que estábamos cerca, podía intentar un nuevo movimiento para engañarnos. La pregunta es, ¿cómo contasemos a este Raúl sin alertar a Víctor? Elena se mordió el labio, reflexiva. ¿Qué pasa si usamos a alguien como intermediario? Alguien que no conoce. Esto tenía sentido. Si Raúl supiera que Víctor no tenía autoridad para vender la cabaña, tal vez se retiraría antes de que fuera demasiado tarde. Fue entonces cuando tuve una idea. Conocía a alguien que pudiera ayudarnos. Diego, un abogado especializado en fraude inmobiliario. Ya me había ayudado en el pasado con una disputa de tierras y sabía exactamente cómo desenmascarar negocios dudosos. Lo llamé en el mismo momento y expliqué la situación. Si Raúl ya le ha pagado algo a Víctor, querrá garantías. Si demostramos que el contrato no es válido, puede volver contra Víctor antes de que Víctor tenga tiempo de pensar en otro golpe. Diego acordó ayudarnos y acordamos reunirnos al día siguiente para dibujar los próximos pasos. Por primera vez, sentí que estábamos un paso por delante de Víctor. La sensación de recuperación del control era algo nuevo para mí. Durante años, dejé que dicte las reglas, para manipular las situaciones, para torcer la realidad a su favor.
Pero ahora era diferente. No se trataba solo de la cabaña, se trataba de mirarme en el espejo y saber que ya no estaba dispuesto a dejar que alguien tomara decisiones por mí. No solo estaba dispuesto a pelear, estaba decidido a ganar. El momento de enfrentar a Víctor había llegado. Sabía que no volvería fácilmente, pero no importaba. Esta vez estaba preparado. Esa noche fui a la casa donde se quedaba, un pequeño apartamento alquilado en el centro de la ciudad, un lugar que probablemente consiguió con algo de dinero prestado. Llamé a la puerta firmemente, y cuando abrió, su expresión rápidamente pasó de sorpresa a irritación. «Clara», dijo con una sonrisa forzada. «Qué visita inesperada». Crucé los brazos y miré los ojos sin miedo. «Corta el teatro, Víctor. Ya lo sé todo. Intentaste vender algo que no era tuyo. No puedes vender la cabaña porque no te pertenece. ¿Y ahora? ¿Qué harás?» Dudó por un momento, pero pronto adoptó su tono arrogante habitual. «Siempre estás exagerando cosas», dijo, apoyándose contra la puerta. «Simplemente tomé una decisión inteligente. Ni siquiera usaste ese lugar, y necesitaba resolver algunos problemas. Pensé que me ayudaría, y de alguna manera también te ayudaría». Me río, incrédula. ¿Ayudándome? Tomaste dinero avanzado de alguien peligroso, y trataste de soplar para cubrir tus apuestas. Esto no tiene nada que ver conmigo, Víctor. Ese eres tú, siendo el mismo hombre egoísta como siempre. Se encogió ligeramente con mis palabras, pero rápidamente recuperó la pose. No veo por qué se hace tanto drama, pero fue entonces cuando estaba equivocado. No se hizo nada. Respiré hondo y lo miré a los ojos, dejando en claro que la conversación había llegado a su fin. Te metiste en un problema grave, y ahora tendrás que lidiar con las consecuencias. He hablado con mi abogado. La venta no tiene una validez genial. Su comprador descubrirá que está mal y cuando eso suceda, no voy a mover un dedo para ayudarte. Por primera vez, Víctor parecía realmente preocupado. Abrió la boca para responder, pero ya me había vuelto, dejando la puerta sin mirar hacia atrás. El partido recién comenzaba, pero ya sabía que estaba acorralado. Al día siguiente, recibí una llamada de Diego, mi abogado. Su voz sonaba firme, pero con un toque de urgencia. «Clara, tenemos que hablar. Parece que Víctor no se rindió tan fácil como pensabas». Mi cuerpo estaba tenso de inmediato. «¿Qué hizo ahora?», suspiré, ya esperando lo peor. «Se ha puesto en contacto con Raúl y está tratando de convencerlo de que puede resolver la situación», explicó Diego. «Parece que está tratando de ganar tiempo. Pero la buena noticia es que podemos confirmar que no hay registro de la venta. Es decir, Raúl no tiene posesión de nada». Cerré los ojos y exhalé lentamente. Era típico de Víctor. Nunca admitió la derrota. Siempre encontraba una manera de posponer lo inevitable, con la esperanza de estar ileso. Elena llegó poco después, trayendo más información. «Me las arreglé para encontrar que Raúl comenzó a presionar a Víctor por el dinero», dijo, arrojando su bolso a su silla. «Debe estar desesperado. Y un vencedor desesperado puede ser peligroso». Sabía que Elena tenía razón. Víctor nunca aceptó la responsabilidad de sus propios errores, y cuando fue acorralado, hizo todo lo posible para culpar a alguien más. ¿Eso significa que puede intentar algo contra nosotros? Ella se encogió de hombros. «No lo sé, pero debemos estar preparados para cualquier cosa. Ya estaba cansado de estos juegos. Si Víctor quisiera la guerra, entonces era la guerra que tendría». Al final de la tarde, recibí un correo electrónico inesperado. Era del agente inmobiliario involucrado en la supuesta venta. El texto fue corto y directo. «Recibí información de que la venta de la cabina puede ser ilegal. ¿Podemos hablar?». Mi corazón aceleró. Significaba que alguien estaba empezando a sospechar de Víctor. Tomé el teléfono y murió el número de inmediato. «Hola, aquí está Claro. Podemos hablar sobre la venta de la cabaña». El silencio del otro lado duró unos segundos antes de la respuesta. «Sí, y creo que tenemos un problema mayor de lo que piensas». Mi sangre se congeló. «¿Qué más habrías hecho?». El teléfono todavía estaba en mi mano cuando me di cuenta de que mi corazón latía más rápido de lo habitual. Respiré hondo e intenté mantener la calma antes de continuar la conversación con el agente inmobiliario. «¿Cuál es el mayor problema que mencionaste?». Al otro lado de la línea, su voz sonaba vacilante, casi incómoda. «El punto es que Víctor no solo trató de vender la cabaña ilegalmente, sino que también firmó un contrato falso para garantizar la transacción», dijo. Mis manos cerradas sobre puños. Entonces eso fue todo. Víctor había cometido fraude de manera deliberada. No fue solo un error o un movimiento desesperado, sabía exactamente lo que estaba haciendo. «¿Tienes prueba de esto?». «Sí», respondió. «Tengo copias de los documentos firmados solo por él». El comprador comenzó a sospechar cuando se dio cuenta de que su nombre no estaba en los registros oficiales.
Esto significaba que el golpe de estado de Víctor estaba a punto de desmoronarse. Con la ayuda de Diego, Elena y ahora la agente de bienes raíces, tenía todas las cartas sobre la mesa. Llamé a Diego de inmediato y te lo conté todo. «¿Esto es serio?», dijo, su voz más grave que antes. «El fraude inmobiliario no es broma. Si queremos, podemos llevarlo ante la justicia en este momento». Me traje. Este fue el momento en que necesitaba decidir. ¿Solo quería recuperar la cabaña y deshacerme de Víctor, o quería pagarle para pagar todo lo que hizo? Durante años me ha pasado por alto a mí y a otras personas, siempre escapando de las consecuencias. Pero ahora tenía algo que no podía evitar. «Quiero seguir adelante con el proceso», dijo, mi firme voz. «Quiero que aprenda que no puede seguir engañando a la gente». Al otro lado de la línea, Diego sonrió. «Gran decisión. Ahora aprenderá la peor manera posible». A la mañana siguiente, fui a la oficina de Diego para firmar los documentos necesarios para comenzar el proceso legal. Elena me acompañó y por primera vez sentí que ya no estaba sola en esta batalla. Era extraño pensar que durante tanto tiempo evité esta confrontación con Víctor. Siempre jugaba sucio y siempre elegí alejarse para evitar el desgaste. Pero ahora, la elección no era suya, era mío. Con los documentos en mano, Diego llamó al investigador que estaba analizando el caso. «Actuemos rápido», dijo. «Tan pronto como Víctor se da cuenta de que la ley está en su contra, puede tratar de escapar o borrar las pistas, pero esta vez no tendrá a dónde correr». Sentí un escalofrío a través de mi columna vertebral. Víctor siempre se ha encontrado intocable. Pero ahora estaba a punto de caer. La noticia se extendió rápidamente. El mismo día, Elena recibió un mensaje de un conocido que trabajaba en la oficina de la ciudad. Alguien vino aquí tratando de racionalizar el proceso de venta de la cabina, pero ya sabía que había un problema con la documentación. Pensé que le gustaría saber. Víctor estaba desesperado. Sabía que su golpe se estaba desmoronando y ahora trató desesperadamente de terminar la venta antes de que fuera demasiado tarde. Pero no sabía que era tarde. Con la acción legal en progreso y el fraude documentado, era solo cuestión de tiempo hasta que se enfrentó. «No tiene a dónde correr», dijo Elena, a mi lado. «Esta vez tendrá que enfrentar las consecuencias». Luego vino la parte más esperada, la confrontación final. Al final de la tarde, Víctor me llamó. Respondí sin dudarlo. «Clara, ¿podemos hablar?». Esta vez no había arrogancia, no había tono de superioridad. Solo un hombre que sabía que estaba a punto de perder. «Habla», dije, se seca. Suspiró. «Estaba equivocado, estaba desesperado. Necesitas entender». No tenía otra opción. Cerré los ojos y conté hasta 3 antes de responder. «Siempre tuviste una opción, Víctor. Siempre. Pero eliges la forma más fácil, la más sucia. Ahora tendrás que lidiar con eso». Hubo un largo silencio en el otro extremo de la línea. Por primera vez, no tenía una respuesta lista. A la mañana siguiente, Diego me envió un mensaje corto y directo. Fue convocado. Miré esas palabras por un momento, dejando que el peso se acomodara dentro de mí. Víctor siempre creyó que podía engañar a cualquiera que pudiera escapar de cualquier situación. Pero esta vez, la ley estaba en su contra. Y más que eso, estaba en contra de él. Pensé que me sentiría culpable de verlo caer, pero para mi sorpresa, todo lo que sentí fue alivio. Por primera vez en años, no estaba huyendo del problema. Me enfrentaba a head-on. Y finalmente, era libre. En el momento en que esperé tanto, finalmente llegó. Recibí una llamada de Diego declarando que Víctor había intentado sin éxito negociar un acuerdo para evitar que el caso avance. Pero no hubo más acuerdos. No hubo pantalones cortos. Los documentos que Elena y yo reunimos, junto con los registros falsificados que el mismo agente inmobiliario nos había proporcionado, aseguraron que Víctor no pudiera escapar esta vez. No tenía salida. El tribunal negó cualquier posibilidad de legalizar la venta de la cabina, y ahora tendría que responder penalmente por fraude. Fue en este momento que me di cuenta de que mi victoria fue mucho más allá de esa propiedad. Durante años, Víctor estuvo presente en mi vida como una sombra sofocante, un manipulador que siempre encontraba una manera de hacerme sentir pequeño, para hacerme dudar de mis propias decisiones. Pero esta vez, no volví. Me enfrenté a cada movimiento de él, desmantelé cada mentira y lo hice enfrentar las consecuencias de sus propios actos. Y por primera vez, no pudo escapar. Mientras veía los documentos oficiales confirmando que la cabaña todavía estaba a mi nombre, y de Elena, sentí un profundo alivio. No se trataba solo de espacio físico, sobre ese pedazo de tierra en el medio de las montañas. Se trataba de recuperar algo mucho más valioso, mi independencia. Esa noche me senté en el porche de la cabaña.
mirando el cielo estrellado y escuchando los suaves sonidos del bosque. Por primera vez, en mucho tiempo, me sentí completamente en paz. Víctor ya no era parte de mi vida. Su voz arrogante ya no tenía poder sobre mí. Tu manipulación, tus mentiras, tus juegos, todo esto finalmente estuvo atrás. La cabaña no era solo un lugar, sino un símbolo de mi lucha y mi victoria. Y sabía que a partir de ahora, nadie más me quitaría lo que luché para lograr. Con la batalla atrasada, Elena y yo decidimos que era hora de darle a la cabaña una nueva vida. No fue suficiente solo para asegurarse de que Víctor no lo tuviera. Necesitábamos convertir ese espacio en algo que reflejara lo que realmente significaba para nosotros. Pasamos los días siguientes planeando pequeñas reformas, trayendo nuevos colores, arreglando detalles que durante mucho tiempo necesitaban atención. Mientras pintamos las paredes, hablamos sobre todo lo que habíamos enfrentado y cómo, en el fondo, esta experiencia nos fortaleció. Te das cuenta de que esta cabaña ahora representa más que un refugio, ¿verdad? Te representa. Representa tu fuerza. Sus palabras me tocaron profundamente. Ella tenía razón. Lo que una vez fue solo un lugar de escape ahora fue un recordatorio de cuánto cambié, cómo aprendí a imponer, a luchar por lo que es mío. Cada uña que golpeamos, cada mueble que movíamos, cada detalle que ajustamos era como un nuevo capítulo que se escribía. Ya no se trataba de escapar del pasado, se trataba de construir un nuevo futuro. Uno en el que ya no necesitaba temer que alguien viniera e intentara sacar algo de mí. Finalmente aprendí que lo que es nuestro verdadero solo se puede tomar si lo permitimos. Y nunca lo permitiría de nuevo. Cuando terminamos las reformas, nos sentamos nuevamente en el porche, esta vez con 2 copas de vino y un cómodo silencio entre nosotros. El viento de la noche fría sopló suavemente, llevando un nuevo sentido con él. Miré a mi alrededor y sentí un gran orgullo por lo que hemos logrado. Esta cabaña siempre ha sido mi refugio, pero ahora también era el símbolo de mi victoria. Un espacio donde podría comenzar de nuevo sin sombras del pasado, sin la presencia sofocante de alguien que nunca supiera cómo valorar lo que realmente importa. Y esta vez, sabía que nada y que nadie podía cambiar eso. El tiempo pasó y, con él, el polvo de ese conflicto finalmente bajó. Víctor fue acusado formalmente de fraude y enfrentó una demanda que no pudo escapar. Trató de contactarme varias veces, pero no respondí. Ya no necesitaba escuchar nada de él. El ciclo fue cerrado. El pasado fue resuelto. Y lo más importante, era libre. No solo Víctor, sino de los restos de la niña que una vez tuvo miedo de enfrentarlo. Ya no era esa persona. Yo era alguien mucho más fuerte ahora. Con la cabaña segura, mi vida tomó un curso diferente. Viajé nuevamente para dedicarme a mi trabajo voluntario, para explorar el mundo sin la sombra del miedo. Pero esta vez siempre supe que tenía un lugar para regresar. La cabaña no era solo un hogar físico. Era un símbolo de mi crecimiento, mi resistencia. Y más que eso, era un recuerdo constante que pudiera enfrentar cualquier desafío que apareciera en mi camino. Anoche antes de mi próximo viaje, me senté antes de la chimenea, viendo bailar las llamas, sintiendo que el calor envuelve mi cuerpo y mi alma. No había peso en mi pecho. No había miedo. Solo la certeza de que a partir de entonces, mi vida se guiaría por mis propias decisiones, mis propios sueños. Levanté mi taza en una tostada silenciosa. Al reinicio, a la libertad, para la fuerza de nunca dejar que nadie intente llevarme lo que es mío.